there came a sound from heaven. Buenos días o buenas noches, damas y caballeros, dependiendo del horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y bienvenidos al Mensaje de la Cruz. Qué bueno tener a Dave Smith con nosotros, Josh Amén. Rosenstern y John. Te extrañamos el viernes pasado. Sí, tenía que atender unos negocios. Qué bueno que estás de vuelta. Amén. Y Lauren, saliste a predicar en Mississippi, ¿no? En Granada, Mississippi, grandioso fin de semana, maravillosas campañas y varias personas que vinieron a ayudarme con lo de la música de la familia Woods. Eh, sí, creo que usted lo recuerda, practica el disecar a los animales y todo eso. Sí, sí. ¿Esa es la iglesia donde él se congrega? No, de hecho, ellos asisten a otra iglesia y ellos clausuraron aquella otra y trajeron a los demás de esta campaña y a sus hijos y a su yerno. Todos ellos condujeron la música y fue maravilloso. Hizo toda la Maravilloso. diferencia del mundo. Hubieron grandiosos servicios. Excelente. Paris, ¿cómo estás? De maravilla, sí, señor. De hecho, ¿tienes alguna información que compartir? No, de hecho, va a ser hasta enero antes de que comencemos otra vez. ¿Alguien sale a predicar por acá? En un par de semanas vamos a estar en Fullness of the Cross Ministries, 17, 18 y 19 de febrero con el pastor Daniel Guevara en Thousand Palms, California. Y está a las afueras de Palm Springs. Tendremos el servicio a las 6 p.m. el viernes, el sábado también. Y terminaremos el servicio con el domingo a las 5 p.m. Así que si pueden estar con nosotros, nos encantaría que estuvieran con nosotros. Esperamos que el Señor haga cosas grandes. Joseph. Hasta mediados de enero. Muy bien, excelente entonces. Permítame una vez más darles gracias por la ayuda que nos brindaron con el Bibliatón. El día de hoy sería ya hace una semana, ¿no? No, perdón, estoy equivocado. Fue el Casi. jueves pasado. Y estaba yo pensando en el maratón. Sí. Pero gracias, en gran manera, gracias. Lo apreciamos mucho y, y estamos creyendo a Dios que Él hará grandes y poderosas cosas. Hermanos, rápidamente quisiera mencionar que le quiero agradecer al pastor J. Don Bouton. Ellos nos recibieron ayer en la mañana, tuvimos un maravilloso servicio, maravillosa gente, así que si están en Gaydon, Luisiana, les animamos que vayan a visitar la iglesia, están haciendo una obra para Dios allá, son parte de la obra de Dios en esa área. Vayan y apóyenlo si es posible, se lo agradecemos muchísimo, agradecemos la visita y también, bueno, nos encontramos con un individuo que usted conoce muy bien. Si menciono yo su nombre es Gerald. Gerald, bueno, Gerald Thompson. Y Sí, sí, hoy es un día muy especial para el señor Thompson porque es su cumpleaños. Y si es que lo escuché sí. bien, creo que cumple 70 años. Así que hoy es un peldaño en la vida de este hermano y es una gran bendición para todos. Day to you. Happy birthday, dear Gerald. Happy birthday to you. Now, I was. Ahora, yo le iba a pedir a John que le cantase, pero... Eso no hubiera sido tan especial. No queremos que apague el televisor. Definitivamente hubiera sido especial. Hubiese Sí. sido bien especial esta Asamblea asamblea solemne. solemne. Bueno, Gerald, de todas maneras, ignore lo que se ha dicho acá. Feliz cumpleaños. Sí, Sí. feliz cumpleaños. No ignore eso. Gerald es un soldado para el Señor. Sí, amén. Realmente que lo es este hermano. Él es un individuo que si usted está en la política quiere conocerlo, lo quiere Amén, así conocer. es. Bueno, muy bien. Entonces, anoche o ayer, tremendos servicios. En la mañana, Chris Chris Moody. Moody predicó un mensaje fenomenal. Y anoche, Charla hizo un excelente trabajo. Ah, les digo que ella, no me gusta decirlo, pero ella puso al doctor aquí a mi izquierda mal. Está bien, no hay problema que se diga, Amén. ¿verdad? Hizo un excelente trabajo, realmente. Le damos gracias al Señor por el mover y la operación del Espíritu Santo en gran manera, ¿no?
Estoy feliz y alegre de que cuando tengamos nuestra corona no va a ser puesta con cola loca. Eso solamente es para trabajo dental. Me puedo imaginar a Durante ella una hora, caminando de esa una manera. hora. Y, ajá. Pero Charla puede tomar lo más culpable o lo más culpable y lo torna a en un pensamiento bíblico. Así que de todos modos, pues si usted estaba allí, sabe de qué estoy hablando. Si no, entonces no sabe, usted se perdió algo ayer. Así que bueno, vamos a estudiar o estamos estudiando la doctrina de la iglesia. Vamos a continuar en medio de la página de por favor. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El creador del mundo también es la cabeza de la iglesia. Y damas y caballeros, nunca debemos olvidar eso. Cuando tratamos con la iglesia, estamos tratando con eso que Cristo ha establecido. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Siempre debemos entender eso, que es su iglesia, no es mi iglesia, no es la suya, no le pertenece a ningún mortal, le pertenece al Señor Jesucristo y es muy especial para Él que su espíritu pueda operar y fluir conforme debe de fluir, ¿no? Usted debe de mantener eso en mente porque es muy especial. Hay cosas que suceden en lo que refiere a las iglesias que yo no quisiera estar en el lugar de las personas que lo causan. Y estoy hablando de cosas negativas. Yo no quisiera estar envuelto en esas cosas. Yo quiero que el Espíritu de Dios se mueva en el centro familiar de adoración. Yo quiero que el Señor haga como Él quiera. Yo quiero que el Espíritu Santo tenga lugar en todo lo que se lleva a cabo. Y por la gracia de Dios, así es. Pero yo sé que cuando el centro familiar de oración fue establecido, ahora la iglesia no es un edificio, la iglesia es lo que le pertenece a Dios, el pueblo, esas almas transformadas, salvas por el poder del Espíritu Santo, pero tenemos edificios para, bueno, protegernos de la lluvia, etcétera, etcétera. Y de hecho, en la iglesia primitiva no existía eso, Roma no lo permitía. Así que ellos adoraban donde podían, en las casas de las personas, adoraban en el bosque, adoraban en cuevas, donde se podían reunir para evitar los elementos, allí adoraban al Señor. Algunas de esas iglesias eran tan grandes como en Jerusalén que probablemente habían allí de 30 a 40 mil, 50 mil personas que eran parte de la iglesia. Así que estuvo esparcida en toda Jerusalén, ¿no? Y así que yo sé que cuando nosotros íbamos a establecer el centro familiar de adoración, empecé yo a pensar, ¿deberíamos de edificar este tamaño de la iglesia tan grande? Yo no sabía qué hacer, yo no tenía idea. Estaba un poco preocupado en mente. Y yo llamé a los arquitectos y les dije, miren, por favor, no hagan nada en lo que tiene que ver con los planes. No había yo decidido lo que iba a hacer. Y obviamente yo oré al Señor y le pregunté si yo debería de continuar, hacer algo aparte de lo que estábamos haciendo. Levantar esta iglesia costó mucho dinero, entonces no quería yo hacerlo equivocado, así como acabamos de renovar y todo eso fue pago básicamente por las ventas de la música en todo el mundo y le doy gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de la música, ¿no? Y le doy al Señor la honra y gloria por ello. Así que hemos vendido hasta el momento, bueno, no sé, 10, 15, 20 millones de álbums hasta el momento. Bueno, en aquel momento, hablando de la primera iglesia, ¿no? 25, 30 años atrás, yo tuve un sueño, soñé, y ustedes han visto esto anteriormente, cada uno de ustedes, como rayos de sol que rompen las nubes y caen del cielo, ¿no? Yo vi eso mismo que descendían sobre el centro familiar de adoración.
Y supe en ese momento que tenía la dirección de Dios. Sabía que así era. Y la próxima mañana llamé a los arquitectos otra vez y les dije que avanzasen sobre la obra, manos a la obra, vamos a hacer esto. Y así lo hicieron. Y el Señor también me dijo, unos 25 años atrás, que Él iba a comenzar un mover en el centro familiar de adoración que le daría la vuelta al mundo. Y yo estoy creyendo eso y ya eso comenzó, damas y caballeros, porque yo me pregunté cuando el Señor dijo eso, ¿cómo podía ser eso posible? Porque yo sabía que Dios podía hacer cualquier cosa, pero yo no lo podía ver. Aún así, yo creo que ya ha comenzado y va a aumentar en intensidad, en volumen, y esto tocará a todo el mundo. Eso lo creo con todo mi corazón. Lo que Dios va a hacer, lo que el Señor va a hacer. Y yo oro a Dios por el privilegio, le doy gracias a Dios por el honor que Él nos ha dado de poder hacer esto. Le damos a Él la honra y la gloria. Él es la cabeza de esta iglesia. Todo lo que hemos hecho, Él nos ha dicho que lo hagamos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Estoy creyendo que lo que Él dijo que va a suceder, sucederá exactamente como Él lo dijo, que va a haber un mover de Dios que comenzará en esta iglesia y le dará la vuelta al mundo. Y yo lo creo y le doy al Señor la honra y la gloria por ello. Y le doy gracias. En aquel momento yo no sabía nada sobre el mensaje de la cruz, pero obviamente el Señor sí. Y, y le doy gracias a Dios que esta iglesia es conocida como aquella que lleva el mensaje de la cruz. Alabado Dios, que lo porta. Bien, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El cuerpo constituye a todo creyente nacido de nuevo en este mundo. Quien quiera que usted sea, donde quiera que esté. Si ha nacido de nuevo, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Entienda eso. Muy bien. Él es el principio. Se refiere a Cristo como el origen o el principio de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Egipto, perdón, Israel era la iglesia, el cuerpo, en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos judíos fueron salvos? No lo sé, no tengo idea. Y tristemente anticipo que no fueron muchos. Y nunca han sido muchos, damas y caballeros. Nunca han sido muchos. Pero ahora la iglesia es su cuerpo. En aquel tiempo Israel era su cuerpo, aquellos que lo aceptaban por fe, ¿no? Así que el Espíritu Santo obra hoy en este cuerpo, la iglesia, y gracias a Dios que somos parte de ello. Y yo quiero hacer exactamente lo que Él quiere que se haga y de la manera como Él quiere que se lleve a cabo. Yo no quiero nada de sí mismo, de mí mismo, y estos hermanos lo mismo, ¿no? Queremos lo que el Espíritu Santo quiere, total y completamente. Hermano Swagger, yo quería mencionar esto que, bueno, el fin de semana pasado abrimos este texto, o la semana pasada, y estaba pensando yo en mi mente, ¿por qué es que Pablo habla de el estatus de Cristo aquí? ¿Por qué habla de su reinado, de su posición como la cabeza? Y usted tiene que leer un poco más adelante para reconocer por qué. Y es la manera de Pablo de presentar el por qué él predicó lo que él predicó. No está desconectado del mensaje de Pablo a la iglesia en Colosia. Lo que quiero decir es que cuando él presenta el hecho de que Cristo es el preeminente, él es la cabeza del cuerpo, Pablo tiene, o más bien en su mente, él claramente sabe por qué debe estar predicando la doctrina que él está predicando. Es porque la cabeza del cuerpo tiene o se lo ha dado. Y es porque el que gobierna por encima de la iglesia le ha dado a él este mensaje y él después habla acerca de todo lo que él tiene por sufrir por el cuerpo de Cristo a favor del cuerpo de Cristo. Y él habla de la dispensación. La palabra en el griego literalmente significa una administración, no es un margen de tiempo, es el ministerio de el cuidado, en otro pasaje lo diría él, de todas las iglesias. Así que es
A luz de esto, la obligación que la gente tiene el día de hoy en la iglesia hacia la cabeza del cuerpo, bueno, es mantener lo que él originalmente le dio a la iglesia. Aún estamos bajo ese mandato del Señor. Es la fe que fue entregada a los santos y eso que se le ha entregado a Sabes, todo hijo de Dios. Joseph, 5 de las 7 iglesias entregadas a nosotros en el libro de Apocalipsis, que la mayoría fueron establecidas por Pablo, 5 de ellas se les demandaba arrepentimiento. Solamente 2 de las 7, el arrepentimiento no se mencionó, pero 5, en 5 sí. Y eso muestra que había algo allí que no estaba bien en esas iglesias. Y vamos a leer, Dave, o tal vez no hayas terminado con lo que estás diciendo. Bueno, estaba pensando al estar mencionando lo que el Señor ha hecho por nuestra iglesia anteriormente y lo que hizo en la iglesia de Filadelfia. El Señor le dijo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ujú. Por lo tanto, yo he puesto ante vosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y ese privilegio le llega al creyente, le llega a la iglesia, una iglesia que es fiel a lo que la cabeza de la iglesia le ha dado a la iglesia. La bendición del ministerio, la bendición de una puerta abierta, no le llega a aquellos que no son fieles a la doctrina, Mm. que no son fieles a la verdad que se ha dado de parte del apóstol Pablo. Bueno, esa es una acusación muy, muy fuerte, no ser fiel al mensaje. Dios ayúdanos a ser fieles, porque eso es lo que se demanda. Todo lo que Él demanda es eso. Si somos fieles en eso, todo lo demás se alinea. Dave, empezamos otra vez, por favor. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Creador del mundo, el creador del mundo también es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Se refiere a Cristo como el origen o el principio de la iglesia. Y Él es quien ha edificado su iglesia por y a través del Espíritu Santo. Eso tenemos que recordarlo, damas y caballeros. Adelante, por favor. El primogénito de los muertos. No se refiere a que Jesús nace de nuevo, como algunos enseñan, sino más bien que fue el primero de ser levantado entre los muertos con respecto a la resurrección para nunca morir jamás. Para que en todo tenga él la preeminencia. Él es el primero en lo que refiere a la iglesia, para que Él pueda tener la prominencia, no nosotros, no los mortales, pero el Señor Jesucristo. Él es el único que merece esa preeminencia, Él es el único que merece ese primer lugar y al único que se le debe de entregar en todas las cosas, no solo en algunas. Y como Joseph acaba de decir, y creo que dijo que el mensaje de Pablo, él tuvo que predicar ese mensaje, el mensaje de la cruz, si Cristo iba a tener esa prominencia. Sí, como ya dije, es por causa, a luz de esto, no creo que es porque alguien haya entendido la obediencia cuando hablamos de que debemos predicar la verdad, que no se enfatiza la obediencia. Tenemos todo tipo de acusaciones, bueno, en contra de eso, pero cuando nosotros realmente entendemos esto, ¿en qué manera? O creo que Pedro preguntó, ¿qué tipo de hombre sois? Pablo diría más adelante que hay de mí si yo no predico el evangelio de Dios, sabiendo que voy a dar voy a rendir cuenta por lo que se me ha Así es. predicado. Nosotros vamos a dar cuenta por el mensaje que Dios nos ha entregado, el mensaje de la cruz. Vamos a tener que dar cuentas por ello. Si éramos buenos mayordomos y fuimos fieles en lo que se nos ha delegado, es algo bastante serio y eso requiere mucha oración, mucha búsqueda del rostro del Señor, mucha guianza por el Espíritu Santo. Hermano Swagger, una vez más, en cuanto a lo de la obediencia, si predicamos la verdad, si predicamos y enseñamos cómo tener una relación con Dios y es activo, la obediencia es el resultado.
La obediencia trae relación a la acción, actitud, fruto del Espíritu. Todo eso es un producto producido por el Espíritu Santo, de acuerdo a cómo nosotros obedecemos lo que Pablo enseñó, lo que predicó, y eso no son cosas que nosotros descartamos. Cada una de las epístolas de Pablo parecen como que, tal vez estoy equivocado, pero parece como que Mm. tienen un lado doctrinal y también un lado práctico. Así que la doctrina que se predica apropiadamente permitirá que el Espíritu Santo traiga a ese creyente a una obediencia, a una acción, a una actitud de obediencia con respecto a la naturaleza y el carácter de Cristo. Realmente no hay ninguna otra manera de ser obediente. No se puede ser obediente en la carne, es una imposibilidad. Así es. Pero nosotros podemos ser obedientes. Si no fuese posible, el Señor no lo hubiese demandado. Correcto, pero la verdadera obediencia a las cosas de Dios, queriendo ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, se requiere de la obra del Espíritu Santo y el mensaje de la cruz es vital para conectar la obra del Espíritu Santo a ambos, la transformación y finalmente nuestros ministerios. Exactamente. El Espíritu Santo, solamente hay un Espíritu Santo, no hay varios, Correcto, solamente es uno. Y Él demanda que nuestra fe siempre esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso Él demanda, que sí, entendamos eso. Y si nosotros operamos en esa capacidad, entendiendo que la cruz de Cristo es el precio que Jesús pagó para que podamos tener victorias en nuestras vidas y corazones, victorias sobre el pecado, eso es lo importante y es la preeminencia que el Espíritu Santo quiere. correcto. Si nosotros no podemos vivir una vida piadosa, todo lo demás es una pérdida de tiempo. Así es, y la victoria del pecado o sobre el pecado es el primer proceso y lo más importante, pero Dios no solo está sacando de nosotros, también nos está añadiendo. Y eso también es con respecto al mensaje de la cruz. La obra del Espíritu nos da la libertad sobre el pecado y sobre el dominio del pecado, pero también nos transforma a la imagen de Cristo. No solo estamos muertos al pecado, estamos vivos ante Dios. Romanos 6:11. Así que ambas partes de la ecuación, las cosas que necesitan ser eliminadas y las cosas que tienen que ser añadidas, son hechas a través de la doctrina apropiada que la cabeza de la iglesia le dio a Pablo. La obediencia también es un sometimiento correcto a Dios. Sí, Y en el sistema del mundo quieren que obedezcan sus reglas, regulaciones, pero si las obedece, en muchas maneras está desobediendo a Dios, ¿no? Porque si le piden que crea algo contrario a la fe de Cristo, eso está equivocado. Por eso Pablo nos llama que seamos creyentes de la fe. La Biblia tiene un sometimiento horizontal para todos. Yo reconozco el llamado en ustedes, yo me someto voluntariamente a ese llamado por lo que enseñan, lo que predican, eso da testimonio a mi espíritu y soy edificado. Pero si estoy escuchando un mensaje que no es de verdad, un predicador que no está predicando verdad, no me quiero someter a eso por el peligro que puede traer a mi vida espiritual. Pero la iglesia organizada hoy día demanda sometimiento, pero es un sometimiento involuntario, es realmente un sometimiento de autoridad que se impone sobre alguien para que sea obligado a creer, no consecuencias. Dios nos llama a ser fieles y el sometimiento es un resultado de creer, el sometimiento correcto, ¿no? Yo creo el mensaje de la cruz, yo quiero obedecer eso que el Señor nos entregó. ¿Y cómo hago eso? Por la fe. Y el Espíritu Santo me vivifica, me fortalece, me da el medio de cumplir esa justicia. Yo no lo puedo hacer por sí mismo o por mí amén. mismo. Sí, Yo creo que la cruz de Cristo es el propio centro del Evangelio de Dios. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Dijo, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y, y si usted no tiene la cruz como el centro de su vida, si no tiene la cruz como el centro de su fe, entonces usted va a empezar a caer.
Es el fundamento. Cristo es la cabeza en Salmo 118. Pablo en el 1.17, 1 de Corintios 1.17 nos dice lo que es el Evangelio. Cristo no me envió a bautizar. Él está diciendo el bautismo en las aguas no es el Evangelio. Es parte del Evangelio, pero no es el Evangelio propiamente. No me envió a predicar el bautismo, sino predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Eso es lo más fuerte que se puede entender. Eso nos dice qué es el Evangelio. Y nosotros nos enfocamos en otras cosas y pensemos en las iglesias que están enfocadas en el bautismo en las aguas, en la adoración del Papa como la cabeza de la iglesia, lo cual no lo es. Están enfocados en la Santa Cena, están enfocados en sea lo que sea de la ley, ¿no? Y es sorprendente cuántas iglesias hoy en día se enfocan en la ley. Y Pablo tomó toda esa epístola tratando de sacarnos de la ley. Así que realmente si nosotros no entendemos la cruz de Cristo como el centro de nuestra vida, entonces nosotros no vamos a poder vivir una vida victoriosa. Esa cabeza, de acuerdo a cómo se entiende en el hebreo, la palabra cabeza es rosh. Y la idea es la connotación de un líder tribal, la persona que es la cabeza, el guía de todo. En otras palabras, ninguna decisión se toma a menos que uno vaya a la cabeza. Aunque la iglesia de aquel entonces, Israel, rechazó la iglesia, rechazó la piedra angular. Interesantemente, la palabra piedra tiene una connotación de, una, de un edificio o un refugio al cual uno entra. Él es la cabeza y él es el refugio. Así que si nosotros no entendemos eso, como usted dijo, como el fundamento, entonces lo que estamos edificando sobre el fundamento no va a ser apoyado propiamente porque el fundamento es la cruz. Y si edificamos por encima de la cruz, Mm. Pablo diría en 1 Corintios 3 que tengamos cuidado de cómo sobre edificar el mensaje. Él dijo que en todas las cosas Él tuviese preeminencia. Si nosotros no entendemos la cruz, Cristo no puede tener esa preeminencia, otra cosa lo va a hacer. Y eso siempre se centra en el yo. Y ese es un mundo en el que usted no quiere vivir, ¿no? Pero Él puede tener esa preeminencia y la puede tener cuando entendemos lo que Él hizo allí en la cruz, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Todo lo que tenemos en Cristo, todo es hecho posible por la cruz. Lauren acaba de decir algo excelente. La carne no puede obedecer a Dios apropiadamente. No, no Está en puede, enemistad no con Dios puede. contra las cosas de Dios. Así que tenemos que caminar La carne es imposible que exitosamente obedezca al correcto, Señor. así es. Tiene que tener el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que tener nuestra fe colocada correcta como el blanco correcto en Cristo y la cruz. Entonces hago esta pregunta. La obediencia no se trata tanto de lo que nosotros hacemos primero, sino de lo que creemos. Y aquí es donde la gente se confunde. Ese es un punto bastante interesante Sí, y es lo que debemos hacer primero. Hay otra correcto. parte aquí, porque tenemos, una vez hemos conocido esta verdad del mensaje de la cruz, una vez hemos creído esta verdad del mensaje de la cruz, el resultado entonces es que la naturaleza pecaminosa ya no reina en la vida del creyente. Amén. Y Pablo ve a ese individuo y le dice, ahora que ustedes conocen esto, ahora que están viviendo esta verdad que es una realidad en sus vidas, en Romanos capítulo 6 mira al individuo y dice, ahora dejen de dejar, paren de dejar que el pecado reine, que no reine el pecado en su cuerpo mortal, que no cedan a esas pasiones, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, si el blanco de su fe es algo separado de Cristo y la cruz, el pecado va a reinar, Absolutamente. gobernará. Pero Estoy hablando específicamente del individuo cuyo objeto de fe es la cruz. Ese amén. individuo ahora, estamos hablando de obediencia, ahora ya no deben de permitir que el pecado reine en su cuerpo mortal. Tiene el poder para Y se hacerlo. tiene el poder para hacerlo. Y esa es la llave. Ahora tiene la habilidad, no viniendo desde la voluntad del hombre. La voluntad del hombre no es vencer el pecado en este momento porque nunca ha podido.
pero ahora el Espíritu de Dios está reinando en el corazón y la vida de ese individuo, y porque el Espíritu de Dios reina, le dice a esa persona, no permitas que el pecado reine, pero también dice, no cedas vuestros miembros a la injusticia, sino que ahora cedan sus miembros como siervos de la justicia. Así que el individuo tiene que ser quien cede y no cede, pero es porque ellos tienen el poder del Espíritu que les da esa habilidad. Correcto, pero en ese pasaje es una búsqueda continua en la cruz. Así es, Sí, así es. correcto. A eso me refiero, porque la persona está creyendo, está confiando en el poder del Espíritu y ahora los resultados es que no tienen que ceder. Dijo que está bajo la obligación de obedecer y así es, pero jamás, bueno, Pablo no está diciendo que dependemos de la cruz o vemos la cruz para que podamos nosotros fortalecer a la carne y hacer en la carne todo lo que el Espíritu Santo está pidiendo de nosotros. Así La es. primera responsabilidad es guardar lo que Él dice en nosotros, mantener nuestros ojos. Es lo Correcto, que sí. acabo de decir. Ese individuo tiene la habilidad hoy día de caminar en victoria. Ahora, llevémoslo un poco más allá. Romanos 6 nos da el cómo. Romanos 12 nos da más allá del qué, el qué hacer. Y de eso es lo que estamos hablando, combinar los dos. No podemos hacer el qué hacer si no sabemos cómo hacerlo. Así Y es. tenemos que ser obedientes al cómo hacerlo para poder llegar a hacer el qué hacer. Así que no debemos predicar la cruz y no y sin dejar de predicar el qué hacer, pero tenemos que tener cuidado porque y Pablo lo hizo en Colosenses 3, él comienza y dice, hay que poner a muerte lo que sea terrenal, carnal, hacer morir vuestros miembros. Somos completos en Y porque Él. estamos completos en él, entonces por lo tanto hay que hacer morir los miembros. Y en Efesios dice que somos esto, por lo tanto, Efesios 4, 5 y 6 hay que andar de acuerdo a la vocación. Respóndeme lo siguiente. ¿Por qué las personas se molestan a la iglesia si el predicador escucha lo que acabas de decir que los hermanos aquí, que es la llave a la victoria, ¿no? Correcto. Y esto es lo que se dice, el caminar ante Cristo, la victoria, y tenemos que, y se molestan con eso. ¿Por qué? Porque el cómo hacer no es lo que están haciendo, no han sido Así obedientes a la es. cabeza en relación al cómo, a ese aspecto. Es lo que el mensaje de la cruz, los últimos 25 años, hemos ya enfatizado, ya han pasado 25 años Sí. y hemos enfatizado el mensaje de la cruz en cuanto a cómo tener una relación con Cristo. Y una vez más, todo esto tiene que ver con el qué hacer, pero si usted no sabe cómo hacer, a eso es a lo que seguimos regresando. Hay un problema con el rendimiento y ese es el problema. La situación es que realmente no creemos que el Espíritu Santo es quien produce y lleva a cabo la justicia en nuestras vidas. Es lo que Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, no soy yo. Si tenemos la idea, yo he visto esto una y otra vez y absolutamente sé que no es lo que Paros estaba diciendo, pero he escuchado esto consistentemente. Una vez más, si estamos predicando no hacemos nada, y eso es de aquellos que dicen, yo estoy de acuerdo con este mensaje, pero la idea, cuando predicas y no hacemos nada, yo creo que no entienden que el Espíritu Santo es quien lleva a cabo la justicia, no es el creyente. Nosotros no tenemos justicia, no tenemos habilidad, aún conociendo el mensaje de la No tenemos cruz en habilidad en nuestras nosotros vidas. mismos. No es algo que lo sabemos hacer, como papá dice de mi hermana mayor. Ella le dijo, papá, ya no me tienes que llevar a la escuela. Y ella tenía tal vez 4 o 5 años, Escuela o la escuela dominical, sí. dominical, ¿no? Y ella se da cuenta que papá está caminando con ella. Ella le dijo a papá, ya yo puedo caminar sola, Sí, papá. Así sí, que hay muchos cristianos sí, sí, sí. así, muchos cristianos que le dicen lo mismo al Espíritu Santo. Bueno, ya yo conozco el mensaje y yo de aquí en adelante estoy bien, pero no creo que en lo absoluto. Pablo nos dice ese Para tipo de nada, pensamiento así es es correcto. correcto. Satanás siempre está buscando la falla. Nosotros tenemos que predicar el qué hacer, pero cuando comenzamos a predicar el qué hacer, siempre debe haber una bandera roja, una advertencia que dice, no traten de hacer el qué hacer en la carne, porque en el momento en el que Mm, predicamos el qué hacer, la carne dice, ah, lo voy a hacer.
y se levanta dentro de nosotros, oh, yo lo hago. Pero jamás debemos olvidar que la obediencia a la fe es lo que reduce el poder de la carne. Pero Pablo no está tratando de llevarlos a un lugar donde no están fallando y cometiendo pecados. Está tratando de llevarlos al punto donde realmente están caminando en victoria, Sí. donde no están cediendo sus miembros a injusticia. Romanos 6:18 dice que quiere que sean esclavos de justicia. Sí, y no estoy tratando de decir que estoy diciendo algo aparte de lo que estamos diciendo, porque creo que estamos diciendo lo mismo, pero quiero que el pueblo entienda que no tienen que seguir sometiéndose Amén. a ese pecado que han estado cometiendo durante tanto tiempo. Sí, Si su fe está en el lugar correcto y tiene el blanco correcto, que es Cristo y la cruz, no es difícil, correcto. realmente que no lo es. Así es. No es algo que, bueno, yo conocí, yo haga esto mañana, espero, pero no, eso John, es el yo el que dice eso. John y yo podemos hablar de los cigarrillos, porque los dos pasamos el mismo proceso. Cuando el Señor nos libertó, no fue difícil. Ahora, Ujú. antes de eso, de que el Señor nos libertara, era imposible. No era difícil, era imposible. Pero cuando uno cruza esa línea y uno pone fe en lo que Dios puede hacer, si nosotros a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces bueno, la pregunta tiene que hacerse, cómo podemos lograr que el Espíritu haga morir las obras de la carne por fe en Cristo y la cruz? Y así es como las cosas se ven en una vida de santidad. Pero, por ejemplo, tienes que correr 4 Bueno, millas una vez cada más, mañana. están fallando en hacer el cómo hacer. Curtis Hutchinson decía desde hace muchos años, él dijo, me han dicho qué hacer, pero nadie me ha dicho cómo hacer el qué hacer. Uno tiene que saber cómo hacer y también qué hacer. La Biblia no está ausente o no le hace falta ese concepto de la experiencia cristiana, pero solo podemos lograr la vida santa si nuestra fe está exclusivamente en Cristo y la cruz y no cedemos a la atracción de la carne que va a tratar de hacer que nosotros confiemos en nosotros mismos de alguna otra manera para hacer el qué hacer. Así que Ujú. estamos predicando el qué hacer más hoy en día, pero jamás sin la idea de que, jamás con la idea de que ahora que conocemos el mensaje de la cruz, yo voy a, no, no, no. Ahora a través del Espíritu hacemos morir, ponemos a muerte las obras de la carne. La misma idea que encontramos en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Hermanos, por la gracia de Dios, les pido que se presenten como un sacrificio vivo, santo y aceptable ante Dios. No pueden Que es hacer vuestro eso, razonable servicio. no lo pueden hacer sino por la fe y el resultado es que el Espíritu Santo empieza a obrar y vivificarle. Lo Cite la reitero una escritura. vez más, hermanos, por la misericordia de Dios, les pido que se presenten como un sacrificio vivo, santo y aceptable ante Dios. Entonces, está diciendo que no es difícil, no es No, algo que está más allá de la capacidad humana, correcto. es fácil hacerlo. Presentarse en Romanos 12 es la misma palabra en el griego como en el Romanos 6 y 13. Ceder o presentarse a Ujú. Dios como uno que vive de entre los muertos. Vivo de entre los muertos es un sacrificio vivo, una persona que sabe que ha sido crucificada con Cristo, sepultada con Él, resucitada nuevamente con Él para vivir en Él desde otra fuente de poder. Así que Romanos 12 encapsula en 2 versículos todo lo que Pablo enseñó en el Ujú, crecimiento. Y así él dijo, es. no dejen de presentarse ante Dios como una persona viva de entre los muertos. Hay que saberlo y basándonos en eso, vamos a ver la voluntad de Dios descubierta, el ministerio descubierto y comenzando en el capítulo 12, versículo 9, hay una lista de 21 acciones o actitudes que deben ser exhibidas en la vida del cristiano, pero todo comienza con presentarse ante Dios. Pero es un Correcto, servicio racional, dijo el así Espíritu es. Santo. Lo Tiene dijo de sentido. esa manera, lo que Él Sí, demanda de nosotros, como un sacrificio vivo. Y eso es lo bello. La mayoría de las cosas que el hombre presenta o promueve, mucha gente no lo así puede hacer. es. No lo puede hacer. Vamos a decir, ayuna 30 días o 20 días y
Y hay personas que no pueden hacer eso ya. Bueno, entonces haga 5 sentadillas. Hay personas que no pueden hacer eso tampoco. Fijándonos en ese mismo pasaje, fijémonos ahí cuando él dijo cómo hacerlo. Él dijo, os ruego que por las misericordias de Dios Ujú. os presentéis vuestros Un cuerpos como sacrificio sacrificio vivo. ¿Cómo? vivo. Por lo que Él ya ha logrado a nuestro Así es. favor. No vivimos bajo. Tenemos fe en lo que Él ha Solo hay logrado. que caminar en los beneficios de la cruz. Eso es simplemente todo lo que nuestra obligación es. Debemos caminar en los beneficios de la cruz. Estamos parados firmes en la libertad con la que Cristo nos ha Nos hecho ha libres. hecho No libre. podemos derrotar o vencer al pecado por la obediencia. ¿Obedecer qué? Obediencia a la fe, sí, obediencia a la fe, pero la obediencia no derrota al pecado jamás. Nunca. Continuamente presentando, como usted dijo, ceder, poniéndonos en las manos de otro. Y eso es el Espíritu Santo, algo que solamente Él puede hacer. Y si entendemos eso, traerá una gran humildad a nuestra vida. Tenemos que ir a la pausa. Estamos de vuelta. Dave, por favor, continuamos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Esta plenitud denota la suma total del poder divino y atributos. En otras palabras, está todo en Cristo. Todo está en Cristo. Lo hemos dicho una y otra vez. Si quiere ver cómo es Dios, mire a Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo se condujo, lo que él hizo, su actitud, su espíritu. Entonces va a ver a Dios porque es lo mismo. Es lo mismo. Así que agradó a Dios que en él, en Jesús, la totalidad morase. Y él tuvo esa totalidad, esa plenitud por la cruz. Así es como la obtuvo. Todo problema fue resuelto o dirigido en la cruz. Todo pecado fue removido en la cruz. Y yo quiero que piensen eso un momento. Todo pecado. Hay algunos que dicen, bueno, lo que me molesta a mí eso, yo no lo puedo vencer. Bueno, Jesús lo venció en la cruz, todo. Y usted debe de entender eso. Nosotros necesitamos poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y mantener nuestra fe allí correctamente. No es algo que no podemos hacer, es algo que yo puedo hacerlo. Dios quiso que usted lo hiciera. Luego el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, obrará en nuestras vidas y corazones y nos hará victoria. Eso no quiere decir que en el momento que empiece a tener fe, y es una fe correcta que está en Cristo y la cruz, que Satanás va a decir, bueno, es mejor que nos vayamos a otro lugar porque él está a punto de ser levantado, así que lo vamos a dejar tranquilo para siempre. Lamentablemente no funciona de esa manera. De hecho, lo opuesto es lo que va a suceder. No que probablemente. No es probablemente, es garantizado. Satanás va a tratar de cambiar ese objeto de fe a otra cosa. Sí. Él quiere que usted se dé por Exacto. vencido, simplemente. Bueno, hermano, tal y tal, me dijo que tengo que ponerme 50 pechadas. Y a la carne le encantaría hacer más esas 50 sentadillas o lagartijas cada vez en vez de lo demás. La carne es el hombre menos Dios. Pero tiene un fracaso garantizado. Cada vez, sí. Garantizado. Aún si usted ha llegado al punto en el que usted físicamente puede hacerlo cada vez que tuviera problemas, aún así, no negaría su problema espiritual. El pecado, de hecho, es del corazón, no es algo físico, no es algo que los miembros para poder arreglarlo físicamente. Pero la victoria depende de la fe, Así es. que está en el objeto correcto de Amén. la fe, Cristo y la Sí. cruz. No simplemente memorizo tantos versículos en la Biblia, y eso es bueno, y debemos hacerlo, pero voy a memorizar 10 al día y eso me va a dar victoria. No, no es así. Usted acaba de recurrir a la carne. Amén. Hay una humildad y los caballeros con los que estamos hablando hace un momento antes de terminar a la pausa, hay una humildad que se demanda de parte de la cruz, que la carne aborrece. Nosotros reconocemos que aún como personas llenas del Espíritu y salvas,
No tenemos la solución en nosotros mismos, para vencer este monstruo llamado pecado, el pecado adentro y el pecado por fuera. Así que tiene que haber una constante, no diariamente nada más, pero una constante dependencia cada hora, cada momento de cada día en Cristo y lo que Él ha hecho. Y estamos presentándonos constantemente, cediendo a esa verdad y poniendo nuestra fe en las manos de Dios, como dijimos, para que Él pueda hacer por nosotros y a través de nosotros lo que se tiene que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo le llamó a esto la batalla y la lucha de fe. La pelea viene de la palabra agón en el latino, más bien. De ahí tenemos nuestra palabra agonía. Así que agonizar, la buena agonía de la fe. La agonía es esta, moviéndonos de confiar en la carne a confiar en lo que Dios ha provisto. Bien, respóndeme lo siguiente. Tenemos un gran segmento de la iglesia en el mundo que ni siquiera creen o tan siquiera creen en la cruz. No son paganos, pero no creen en la cruz. Creen que Jesús hizo otra cosa. ¿Pero son Y cristianos o no? hago yo la pregunta, ¿cómo pueden tener victoria sobre el pecado? Bueno, usted puede ser salvo y no entender doctrina apropiada. Eso sucede cada día. No sabéis, dice la escritura, ¿verdad? Pero lo sabemos. Y honestamente, el momento en el que uno recibe a Cristo, uno experimenta los beneficios de la cruz hasta cierto punto. El mensaje de la cruz que estamos enseñando nos ayuda a mantener lo que ya tenemos, no a ganar lo que ya se nos ha dado. Y eso, pero bueno, podemos perder lo que se nos ha dado si no sabemos cómo mantener lo que tenemos. Y esa es la verdad en todo y cada creyente. Comenzamos dependiendo, estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho. El Espíritu Santo inmediatamente comienza a trabajar y a transformarnos a la imagen de Cristo. Los pecados caen, son eliminados, comenzamos a sentir que ya no podemos hacer esto, decir esto, no podemos decir ciertas cosas o vestir de cierta manera. Todo eso es la obra del Espíritu Santo que se da instantáneamente en la salvación, pero solo un poco más adelante comenzaremos a pensar que nosotros estamos haciendo algo en vez de responder a lo que el Espíritu ha hecho. Pero estás Sí, haciendo algo. bueno, sí, pero lo que estamos haciendo es que, mire, cuando yo dejé la cocaína 3 semanas después de ser salvo, yo no entendía por qué me sentía diferente. Bueno, la teología no existía en mi cerebro. Yo estaba en la iglesia y yo estaba respondiendo a lo que estaba en mí. Y ese es el poder del nuevo pacto, la presencia del Espíritu Santo prometida en Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías, etcétera. Él instantáneamente comenzó a trabajar en nosotros, pero nosotros apagamos y contristamos al Espíritu cuando no mantenemos el objeto apropiado de la fe como creyente. Necesitamos tener el objeto correcto de fe para ser salvo, si no, no podemos ser salvos. No hay regeneración, no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay Y nueva eso creación. es lo que tratamos que el pueblo entienda en este momento. Correcto, Hacer a Cristo y la cruz el blanco de su fe. así es. Ese significado de que la fe no está en ellos mismos o en su iglesia, no está en esas cosas glorificadas que hacen que tal vez sean bíblicas en su propio lugar, ¿no? Pero no le dan a la persona victoria sobre el pecado. Correcto. Mire, Adelante. adelante. Bueno, Bien. simple y sencillamente, de lo que nos estamos alejando es de la realidad de lo que está sucediendo, para el entendimiento de lo que está sucediendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender qué es lo que se nos ha dado. Por entender que entendamos que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por cada necesidad que podamos tener Así y es. toda victoria que podamos necesitar, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Y cuán fácil fue llegar a eso? Porque hay personas que están escuchando hoy y Satanás los hace creer que el problema allí que están enfrentando y han estado luchando con ello durante años, realmente, que solamente son unos cuantos en el mundo que han tenido problemas con este tipo de problemas. Y tal vez les hacen creer eso. Y Satanás dice, si esperan un poco aquí, tendrán victoria y no lo hacen. Ese es el término, hermano Swagger, es el término que más me da curiosidad. ¿Qué para el creyente? ¿Cuál es la verdadera victoria? ¿Qué es lo que significa cuando decimos están operando
Entonces, lo que usted está diciendo, hermano Suagre, es que, y yo creo que lo he escuchado a usted decirlo con respecto al pasaje de vencedores. Somos vencedores en el momento en el que nuestra fe está fuera de la ley y Así puesta es. en la cruz. Pablo, porque miren, la victoria, y así es como yo lo entiendo, la victoria no está esperando el fruto. Y hay tantos que piensan que la victoria es perfección, pero Dios no tiene ningún tipo de creyente perfecto. Usted es victorioso. Y es lo que Pablo está tratando de que podamos llegar a ver. En el momento que nuestros ojos han sido quitados de nosotros y de nuestro esfuerzo y son puestos en Cristo, entonces la vida cristiana victoriosa es mantener eso. No tratar de obrar, no tratar de producir. Eso es totalmente algo que realmente llega con el sistema antiguo de la ley, pero sí producirá algo, Sí, pero produce va a el producir Espíritu algo, ¿no? Santo. Quiero presentar una analogía que creo que, bueno, me ha ayudado a mí bastante. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, primero que nada, eso que estaba ante ellos, esa esclavitud y cautiverio del faraón, fueron libres de eso. Ellos no pueden hacer nada para libertarse ellos mismos. Tenían cero Amén. capacidades, hablando de Israel. No hay manera. Hay que especializarse en eso por un momento porque no tenían manera Ninguna. de hacerse ellos mismos libres. Así es. Cuando se aplicó la sangre en los postes, esa fue la llave. El faraón peleó todo el camino y terminó, como usted dijo, él terminó ahogado en agua de sal. Y como el Señor dice, aquellos que le han afligido no los verán más. Allí está la victoria, allí es como se debe hacer. Pero el Señor prometió a Israel, o bueno, de hecho, promovió a Israel. La tierra estaba allí, la promesa estaba allí, nunca había duda de ello. Dios prometió la tierra, pero cuando llegaron allí, ¿qué encontraron? Allí había muchos gigantes en la tierra. Eso es un tipo de la carne. Aquellos que Así es. necesitaban ser sometidos mientras ellos entraban en la tierra, habían gigantes, aquellos que ocupaban la tierra. Cuando somos salvos, hay una tremenda liberación que sucede y continúa mientras avanzamos a la tierra, digamos así. Pero la victoria solamente llega, yo estoy hablando de la obediencia, mientras Israel era obediente a Dios y el sacrificio. Ahora hay algunos que están viéndonos, la definición que ellos tienen de la obediencia, como hemos dicho, es yo voy a la iglesia, entrego mis diezmos, soy fiel a mi esposa, yo trabajo fuerte, una lista de cosas buenas que se tienen que llevar a cabo. Esa es su definición de obediencia. Así que, bueno, me doy cuenta de los que están allí porque dicen, yo no tengo problemas en mi vida, yo estoy bien. Y he estado avanzando bien durante varias décadas porque he sido salvo por mucho tiempo. De lo que usted está hablando no se aplica a mi vida, pero de hecho son los que propiamente estamos hablando a Amén. ellos, porque estamos diciendo esas obras que han utilizado no les van a dar victoria, salvación o liberación. Ah, y otro punto, cuando nosotros vemos lo que el liderazgo religioso hizo en Israel, creando las leyes de muro y el medio de cómo se podía guardar la ley por su definición, aquellas cosas se basaban todas en la ley. Era su definición de cómo guardar la ley, así que se convirtió en una de ellos. Nosotros hacemos lo mismo. Todo lo que debemos hacer, que deberíamos hacer, nosotros podemos de hecho cuidar de ello. Así que eso nos lleva a un lugar de auto Eso es ley, es cumplimiento. ley. Sí, pero es una ley que hacemos nosotros mismos. Así que si guardamos nosotros esa ley todavía no es nada que podamos El cumplir principio es nosotros. el Y allí mismo. vive mucha gente. El principio es el mismo, hablando de que no hago eso, tal vez yo fallaría. Es relativo. Y, pero Pablo le dijo, si pierdes una ley, la pierdes Así todas. es, sí. Regresemos a la pregunta, ¿cuándo somos vencedores? Y utilicemos la analogía que usted acaba de dar. En el momento en el que Israel salió de la puerta y entró a la casa, Eran vencedores. antes de ver a Faraón muerto, porque era la entrada a la casa y la entrada a través de la sangre y la fe en eso,
En el momento en el que ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios y de caminar y entrar por la puerta, se hicieron en los receptores del poder de Dios. Ahora, ¿cómo se manifestó? Aún habían Como gigantes Josh dijo, en la todavía tierra, habían sí, gigantes y en la aún estaba tierra. Faraón. Entonces tenemos victoria en niveles. No creo que es correcto. Creo que Dios nos muestra lo que la bendición es. Tenemos victoria, no. Así que creo que es importante De fe en fe. en el momento que tomamos la decisión de entrar a la casa y Ahí es. decir, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo confío en ti exclusivamente, y sabemos que la Pascua es un tipo de la cruz. Así es. Así que en el momento en el que entramos a la fe en Cristo y la cruz, somos vencedores. La manifestación de todo eso va a variar de persona a persona y de tiempo Pero en en la tiempo. mente Y de nuestra Dios, fe tiene que permanecer ahí en lo está. mismo que nos trajo. En las mayorías de las batallas del Antiguo Testamento, esa motivación está en el Antiguo Testamento. No vamos a necesitar pelear en esta batalla. Y yo creo que fue muy difícil. Fue Así muy es. difícil para el grupo bajo Jehoshaphat el enviar a aquellos que Así adoraban es. para poder ver la victoria manifiesta. Y aún es difícil para nosotros porque queremos hacer algo, pero si usted entra a la Mm, casa, permanezca en la casa. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Quién va a querer salir de allí? Bueno, sí, sí. Hay que estar firmes, hay que ver Eso es. la salvación de Jehová. Aún habían egipcios que llegaron allí. Sí, unos egipcios bastante inteligentes. Mm, así es. No eran muy santificados, pero Bueno, pero creo que usted acaba de describirnos a la mayoría de nosotros. ujú. Entramos a la iglesia, entramos a la casa y nos convertimos en vencedores. Bueno, se nos terminó el tiempo, así Sí, que bueno, ya yo soy tenemos que vencedor. cerrar. Sí, amén. ¿Dónde está usted? Bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que estuviste aquí. Gracias. Soy vencedor. Amén. Ha sido un deleite estar con ustedes hoy. Yo creo que hemos entregado cosas hoy que esperamos hayan sido de bendición. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.